Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas noches, tengan todas y todos los que están en este momento sintonizando esta conferencia de prensa. Son exactamente las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, que además es la hora habitual en la que solemos transmitir esta información de seguro importante y relevante para todos. El día de hoy, como lo hemos estado haciendo desde que inició prácticamente la epidemia de COVID-19 en México, pues procederemos a actualizar la estadística y por lo tanto el comportamiento de la pandemia en México. Así también daremos la actualización del avance que el día de hoy lleva la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, precisamente para prevenir la enfermedad, en este caso COVID-19. Vamos entonces a iniciar con nuestra primera diapositiva ya ampliamente conocida, pero que precisamente la actualizamos todos los días porque nos permite conocer el comportamiento de la epidemia. En la curva azul claro que ustedes ven en la parte superior, precisamente se encuentran distribuidas las más de 2.324.954 personas que para el día de hoy se consideran, se estiman, son casos de COVID-19 ya confirmado. Esto gracias a la información que se tiene registrada en la plataforma CISBER, que como ustedes saben es nuestra herramienta tecnológica en la cual se notifican y se da seguimiento a las personas desde que son casos sospechosos de la enfermedad hasta que tienen una clasificación final, ya sea por un resultado de laboratorio positivo, que es la gran mayoría de ellas, o también como consecuencia de los procesos de dictaminación y de asociación epidemiológica. Como ustedes pueden ver, y lo hemos venido haciendo notar en las últimas semanas, desde la semana número 2 de este año, es decir, la segunda semana de enero del 2021, hemos venido teniendo una tendencia descendente, la cual se ha hecho evidente y además con una magnitud, pues obviamente que ha venido disminuyendo con el transcurso de las semanas en relación a la epidemia, y tenemos entonces ya 7 semanas continuas de un descenso en la carga de enfermedad, es decir, en la cantidad de casos de COVID-19 a nivel nacional, recordando que esta curva integra obviamente lo que está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas. Veíamos la semana pasada que ese descenso había desacelerado o era menor entre las semanas 6 y 7. Sin embargo, volvemos a abrir las últimas 2 semanas graficadas, es decir, entre las 7 y la 8, con nuevamente un descenso, que en este caso y para el día de hoy, ya lunes 8 de marzo, pues es de un menos 16%. Vamos obviamente a dar un seguimiento puntual, sabiendo que, como ustedes ya también lo conocen, en la semana podemos tener diferencias o cambios en el comportamiento en la medida de que los casos se van integrando. Sin embargo, un menos 16% da una perspectiva para la semana de que el día sábado pudiéramos estar todavía cerrando con una disminución en la cantidad de casos, aunque obviamente
pudiera ser menor a este menos 16% con la que estamos prácticamente abriendo en estos momentos la semana. 2%, el indicador de casos activos se ha mantenido en esa proporción ya durante varias semanas. Hemos comentado que este indicador representa la epidemia activa, estas 43.511 personas que han enfermado y expresado signos y síntomas en los últimos 14 días, pues son precisamente las que conforman la epidemia activa y que en este momento puede seguir obviamente transmitiéndose y puede seguir generando más casos. Todas las demás personas pertenecen más bien al comportamiento histórico o a la carga acumulada que hemos tenido obviamente hasta el momento. Tenemos también la actualización de nuestra curva verde que representa y distribuye por semana epidemiológica al 1.675.996 personas que para el día de hoy también se estiman se han recuperado, han sanado de la enfermedad y por lo tanto es un grupo de personas que se puede sumar a aquellas que pues han generado, es lo esperado, la inmunidad natural producto de haber enfermado de la COVID-19. Y esto es bueno porque entonces se van sumando a las personas que tienen obviamente esquemas ya completos de vacunación, que también las actualizamos en esta diapositiva, 604.339 para el día de hoy, y entonces tenemos la expectativa de que obviamente se empiece a formar un grupo de personas que ya no pueden enfermarse, al menos en siguientes meses, y entonces estarían contribuyendo a la disminución de casos susceptibles y por lo tanto también a la disminución de la epidemia. Es importante comentar en este punto que este comportamiento epidémico, pues obviamente se podrá mantener si solo si las medidas de prevención, tanto en lo individual como en lo colectivo, las hemos explicado muchas veces y las seguiremos explicando en las conferencias las veces que sean necesarias, pero si es que estas medidas continúan aplicándose, continúan en su momento llevándose a cabo por cada una de las personas, de los ciudadanos que vivimos en este país y las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno, pues continúan también generando las intervenciones comunitarias, las recomendaciones y la vigilancia que se debe de llevar a cabo para que las mismas puedan ser cumplidas por parte de toda la población. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos ahora a actualizar el comportamiento de los casos graves, que está reflejado a través de estas precisamente IRAG, infecciones respiratorias agudas graves, que son las que nos demandan hospitalización, nos demandan la necesidad de camas generales, camas con ventilador, y es otra manera también a través de la cual podemos monitorear el comportamiento de la epidemia y sobre todo con la relevancia de que estamos obviamente pudiendo identificar también si hay una disminución o un incremento de casos graves de la enfermedad, que además son las personas que lamentablemente u obviamente pueden terminar falleciendo. Como podemos ver en la gráfica, para las últimas semanas y prácticamente también desde que inició el año 2021, este comportamiento también ha sido descendente, por lo tanto es congruente y va de la mano con lo que hemos estado viendo en la cantidad de casos que se van confirmando. Para efectos de la ocupación nacional y en comparación al día de hoy, se tuvo el incremento de un punto porcentual, es decir, para el diferencial en las últimas 24 horas, pero vean ustedes cómo la ocupación nacional se mantiene por debajo del 30%, está actualmente en un 28%, y bueno, esto es un cambio que día a día podremos estar observando en las conferencias cuando obviamente actualicemos esta información. Pero veamos ahora un poco mejor en la siguiente diapositiva esta ocupación nacional, cómo está distribuida por entidad federativa. El día de hoy estamos haciendo una diferenciación entre las entidades federativas que tienen menos del 50% de ocupación para que podamos y ustedes también obviamente puedan ver no solamente quienes tienen menos del 50% de ocupación, sino además también en qué otros rangos se están integrando las entidades federativas o la mayoría de ellas.
Como pueden ver, en los rangos de más de 70% o entre 50 y 69, no tenemos el día de hoy ninguna entidad federativa, y de las 32 entidades federativas que estarían con menos del 50% de ocupación, tenemos solamente 6, inclusive entre el rango de 30 y 49, y 26 entidades federativas, es decir, la mayoría, inclusive tienen ocupaciones menos del 30%. Esto es lo que conlleva entonces a que nuestra ocupación nacional precisamente pueda ser de un 27% para efecto de la media de todas estas camas, y que para ese porcentaje, pues lo que se tiene en todo el país como camas disponibles de camas generales para pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 es de 23.196 camas disponibles para este tipo de pacientes. Si vemos en la siguiente diapositiva, información similar, pero ahora solamente de las camas que cuentan con un ventilador, que como ya sabemos son para los pacientes más críticos de la enfermedad, los que tienen las mayores complicaciones y necesitan los tratamientos además más especializados. Aquí también ya tenemos varios días en donde no tenemos entidades federativas por encima del 70% de ocupación. Teníamos solamente una entidad federativa que se mantiene con un 52% de ocupación, que es la Ciudad de México, en este rango obviamente entre 50 y 69. Y cuando desglosamos el rango de 50 y menos, pues ahora podemos ver en un rango entre 30 y 49 a 10 entidades federativas, que además las encuentran coloreadas de color café en el mapa, y 21 entidades que tienen menos inclusive del 30% de ocupación. Entonces, este desagregado dentro de ese rango de menos 50 nos va también a estar permitiendo observar, obviamente, que dónde se sitúan la mayoría de las entidades también para este tipo de camas. Como vemos, en la ocupación nacional también tenemos incremento de un punto porcentual, pero esto lleva a una media de 30% nacional, lo cual nos deja 7.763 camas con ventilador disponibles para recibir y atender a las personas que así lo requieran. Vamos a pasar al siguiente componente de información, que es precisamente la Estrategia Nacional de Vacunación. Aquí podemos ver las dosis aplicadas por cada día, en las cuales estas obviamente se aplicaron en las diferentes personas de las primeras 2 etapas. Para el día de hoy podemos ver nuevamente un incremento en la cantidad de dosis diarias aplicadas. Hoy día se reportaron al corte de las 4 de la tarde 51.802 dosis, y entonces si pasamos a la siguiente diapositiva, estas obviamente se suman a las que teníamos ya el día de ayer notificadas, y en la siguiente diapositiva podemos ver el total de dosis aplicadas, el avance acumulado, que sería ya de 2.849.630, y vemos cómo esta curva, que también nos muestra el comportamiento de cómo estamos avanzando en la Estrategia Nacional de Vacunación, continúa con su tendencia ascendente, continúa incrementándose obviamente la cantidad de dosis que día con día se están aplicando. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver los grupos. No hemos tenido mayores variaciones en las últimas 24 horas, recordando que el día de mañana estará arribando nuevos embarques de vacuna, en este caso de Pfizer-BioNTech, y entonces con estas dosis obviamente se podrá continuar aplicando la segunda de precisamente el personal de salud, que para el día de hoy tiene un avance del 73% en función de las segundas dosis, es decir, ya de esquemas completos que se han aplicado a estos a este grupo de 802.791 profesionales, trabajadores de la salud, que habían recibido hasta este momento su primera dosis. El personal educativo que labora en el estado de Campeche, bueno, sin movimientos, es un grupo que ya recibió una atención y que obviamente están ahora listos para poder contribuir a este esquema de un regreso a clases ya presencial, que se estará de seguro implementando en siguientes semanas. Y para efecto de las personas adultas mayores, que es donde se concentra en este momento la mayoría de las dosis de vacuna que se están
recibiendo, pues bueno, tenemos un avance reportado de 1.425.037 personas adultas mayores de 60 y más años que ya recibieron su primera dosis. En siguientes semanas, cuando los primeros grupos que recibieron su primera dosis entren a la temporalidad de recibir la segunda, pues de seguro empezaremos a ver un avance del indicador correspondiente para este grupo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a actualizar también la notificación y por lo tanto la ocurrencia de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, los ESAVIS. Para el día de hoy se reporta un acumulado de 11.096 de estos eventos y siempre resaltamos todas las noches que deben ustedes notar que la gran mayoría de estos eventos de estos ESAVIS han sido clasificados como no graves. Estamos hablando de más del 99% de estos eventos han sido no graves y son los que normalmente se reportan o se espera sucedan, no solamente con estas vacunas, sino con otros tipos de vacunas para otras enfermedades y que se enmarcan más bien en manifestaciones, signos y síntomas locales o temporales que solamente se producen durante las primeras horas y se resuelven prácticamente por sí mismos o con tratamiento solo para los síntomas. Así también para el día de hoy se han notificado desde que inició la vacunación el 24 de diciembre del año pasado la ocurrencia de 68 ESAVIS graves. Se clasificaron de esa manera porque requirieron una atención más especializada. Las manifestaciones y los signos y síntomas fueron más sistémicos, produjeron una afectación a la salud de la persona y de ahí que ésta se haya tenido obviamente que hospitalizar para una observación. Sin embargo, de estas 68, solo 19 se encuentran actualmente hospitalizadas y en observación. Las demás todas se egresaron por mejoría clínica una vez que resolvieron precisamente sus manifestaciones, sus signos y sus síntomas y podemos verlas distribuidas en las diferentes tablas por tipo, por fabricante de vacuna, que es la primera tabla de la parte izquierda de su pantalla. Tenemos también la distribución por sexo, en este caso entre hombre y mujer. Tenemos la distribución de las 19 personas aún hospitalizadas por entidad federativa en donde se encuentran actualmente hospitalizadas y tenemos obviamente la distribución total de las 68 ESAVIS graves en cada una de las entidades federativas en donde éstas se han presentado. 0.4% continúa siendo el porcentaje o la proporción de ESAVIS en función de la totalidad de dosis aplicadas y es un porcentaje que prácticamente se ha mantenido, no hemos tenido incrementos del mismo, a pesar de que obviamente las vacunas continúan colocándose y esta proporción entonces se ha mantenido estable. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar la cantidad de dosis que hasta el momento han llegado y se han recibido en el territorio mexicano y también obviamente distribuidas por el tipo y por el fabricante de cada vacuna. La totalidad de las vacunas hasta el momento recibidas, 4.691.775. La vacuna que más dosis se ha recibido hasta el momento es precisamente la de Pfizer-BioNTech, como ustedes pueden ver, un acumulado de 2.621.775, recordando que está programado para el día de mañana poder tener una recepción, una llegada de un nuevo embarque con un poco más de 600.000 dosis de esta vacuna. Por lo tanto, obviamente será la vacuna que más dosis hasta el momento continúe apareciendo en este listado que hemos recibido en México. Sigue la vacuna de AstraZeneca con 870.000 dosis. Tenemos la vacuna también de Sinovac con 1.000.000, recordando que 800.000 de estas dosis iniciaron su distribución este fin de semana y de seguro a partir del día de hoy empezaron ya a aplicarse en las diferentes entidades federativas a donde fueron enviadas. Y tenemos las 200.000 dosis que hasta el momento se han recibido y se han ya aplicado de la vacuna también Sputnik 5. Entonces, bueno, esa es la actualización de la información que tenemos hasta el momento. Vamos a pasar entonces a poder tomar y responder preguntas de los medios
de comunicación. Y bueno, ahora estamos con todos ellos también de manera virtual en esta conferencia, entonces vamos a ver en función del orden cómo fueron levantando las manitas. Aquí tenemos la computadora que nos permite obtener ese orden en el cual se levantaron. Y bueno, tenemos como primera pregunta a Liliana Noble de Pulso Saludable. Por favor, adelante. Hola, buenas noches, doctora Lomía. Buenas noches a todos. Doctora Lomía, quisiera saber el número de reproducción básica o este R0, ¿se conoce cómo se está comportando ahora en este franco descenso de los contagios? Sí, el R0 precisamente es un indicador que por sí mismo funge como uno de los indicadores del semáforo de riesgo. Entonces, se calcula para cada una de las 32 entidades federativas y por lo tanto, si este número se incrementa o disminuye, también le genera una calificación a la entidad federativa. Es un indicador que desde que iniciamos con el semáforo de riesgo se mide de manera semanal, todas las semanas, está a cargo de los equipos técnicos del CONACYT. Ellos son los que semana con semana, en base a la información que se tiene en el CISBER, que produce el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo calculan. Ellos mandan todos los martes, los martes al mediodía, el corte y la actualización de este indicador, se integra para cada una, como decía, de las 32 entidades, y entonces su comportamiento, es decir, si este se incrementó o este disminuyó, pues obviamente tiene un impacto en la ponderación final del semáforo, y de ahí que estemos teniendo estos resultados. Te quiero decir que precisamente el R0 es uno de los datos que también se ha venido estabilizando y en algunos casos disminuyendo, sobre todo en las entidades federativas que en las últimas semanas alcanzaron los amarillos, y obviamente aquellas que han alcanzado los verdes. Recordemos que el 1 es el número que en su momento se quiere tener por debajo como tal, ¿no? Pensando que si estamos por debajo de 1, quiere decir que una persona no está pudiendo contagiar ni siquiera a otra persona como tal, y que cuando ese indicador está por encima de 1 es porque entonces se están generando más contagios a partir de una persona o de un enfermo. Entonces sí, es un indicador que se continúa midiendo e integrando semanalmente a los indicadores del semáforo de riesgo COVID. Gracias. Y mi segunda y última pregunta, doctor, de estos alrededor de 10,715 posibles ESAVIS, ¿ya se sabe cuáles de ellos sí son catalogados o tipificados como verdaderos ESAVIS? ¿O siempre van a ser supuestamente atribuibles a la vacunación, independientemente de que sean algo como lo que nos decía, locales o temporales, y para lo que hay una pronta recuperación? Efectivamente, la clasificación de SAVI, como su nombre lo dice, evento supuestamente atribuible, es una clasificación de inicio, es decir, es una clasificación que parte de la integración de la información que el Sistema Nacional de Vigilancia en todas las unidades médicas del país recaba. Entonces, una vez que ellos notifican el ESAVI y se notifica como un evento supuestamente atribuible, viene luego posteriormente un proceso de dictaminación. La dictaminación no necesariamente va encaminada a descartar en sí el ESAVI, ¿no? El ESAVI finalmente fue un evento supuestamente atribuible. El proceso de dictaminación, que en este caso se enfoca a los ESAVIs graves, porque aprovecho también la pregunta para comentar, dado que los ESAVIs no graves, su característica principal es que son eventos, manifestaciones, signos y síntomas locales, es decir, en la zona de la aplicación de la vacuna, o que produce en su momento sintomatología transitoria, que se resuelve en siguientes horas, como decía, sin la necesidad de un tratamiento específico o solamente con la toma o prescripción de medicamentos para la sintomatología, el dolor de cabeza, el dolor como tal, el dolor general de cuerpo, etcétera, un poco la febrícula,
también. Entonces son eventos que obviamente se suponen están precisamente o directamente asociados con la aplicación de la vacuna. Sin embargo, los ESAVIS graves, que producen sí una afectación que bajo el marco de la clasificación pone en riesgo la salud de la persona, y es por eso que todos ellos normalmente terminan siendo hospitalizados, entonces pasan sí por un proceso de dictaminación en donde este comité de expertos, que para los efectos de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 está integrado en estas fechas solamente en el nivel federal, es decir, el nivel federal es el que está realizando estas dictaminaciones. Claro que lo hace de la mano de las entidades federativas. Cuando este comité tiene una reunión, sesiona para llevar a cabo una dictaminación, lo hace con la participación de la unidad médica que atendió a la persona, es decir, que le dio el seguimiento a ese evento supuestamente atribuible que requirió que la hospitalizaran. Los médicos clínicos de las diferentes especialidades que atendieron a la persona exponen el caso, lo presentan ante este comité y en su expertise y obviamente con el expertise federal se lleva a cabo las discusiones y se lleva a cabo finalmente el consenso para empezar a dictaminar. De estos 68 ESAVIS graves, ya un poco más de la mitad han pasado por un proceso de dictaminación y de la última actualización que nos compartían, de esa mitad que ya prácticamente pasó por el proceso de dictaminación, alrededor de 8 de ellos tienen una asociación con la vacuna. Pero sin embargo es importante comentar que esa asociación ha estado precisamente y casi o prácticamente los 8 en el marco de una reacción de tipo alérgica que a su vez ha desarrollado una reacción anafiláctica en la persona. Y esto entonces de seguro es porque, como sabemos, hay personas que pueden ser alérgicas a los componentes de la vacuna, pero obviamente no saberlo porque no había el antecedente de que se hubieran vacunado, al menos en los últimos años, a estas vacunas o que hubieran sido expuestos a estos componentes, u obviamente no se conocían como tal alérgicas. Se coloca la vacuna, viene la reacción y entonces puede ocurrir. Sin embargo, aquí lo importante a destacar es que precisamente la atención temprana, la atención oportuna que se da en el mismo punto de vacunación, que permite estabilizar a la persona que está teniendo una reacción anafiláctica y su pronto traslado a una unidad de emergencias o de atención del segundo y tercer nivel, que permite su seguimiento y la continuidad de ese tratamiento, hasta el momento ha permitido que estas personas se recuperen y vuelvan obviamente a su estado natural de salud sin haber dejado, en el caso de estas reacciones anafilácticas, ninguna secuela. El comité continúa dictaminando, lo va a seguir haciendo. Hemos pedido ya nos empiecen a preparar un reporte con todas las salidas, es decir, con todos los tipos de dictaminaciones o clasificaciones que finalmente se han llevado para podérselas también en su momento estar comunicando con algún tipo de frecuencia, a lo mejor una frecuencia quincenal, para estarles actualizando cómo van caminando, uno, las dictaminaciones y obviamente qué es lo que se está dictaminando. Por lo mismo también podemos entonces notar que la gran mayoría de las dictaminaciones que hasta el momento se han llevado a cabo, que sería más o menos la mitad de estos 68, solamente han clasificado como un evento causal, perdón, como un evento solamente coincidente, es decir, que no tiene una causa directa a la aplicación de la vacuna, sino que fue solamente coincidente por el efecto de la temporalidad en la cual se presentó. Inclusive vamos entonces a invitar, como lo hacemos siempre en los componentes temáticos de esta conferencia o como complemento, a los que están participando activamente en estas dictaminaciones, los que están llevando a cabo estos grupos, recordando que lo preside, lo coordina el Centro Nacional de la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el CENSIA, y además la coordinación técnica está a cargo de la CINSAE, que es precisamente donde se integran la mayoría de expertos y especialistas en diferentes especialidades médicas que están obviamente integrados en este comité llevando a cabo este trabajo.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, en el orden tenemos a Elizabeth Hernández. Hola, buenas noches, Elizabeth Hernández de Eje Central. Buenas noches. Quería comentarle que en Eje Central detectamos que desde el 23 de febrero hubo cambios en la gráfica de las dosis diarias aplicadas y se distribuyeron y sumaron vacunas a días en los que el plan estuvo suspendido porque no había ninguna fórmula en el país. ¿Podría explicarnos por qué sucedió esto? Podemos generar una revisión. Recordemos que algo que siempre hemos comentado es que las dosis de días previos, sobre todo de los últimos 3 o 4 días, son o pueden todavía sufrir modificaciones en relación a sus números, dado que el sistema, en este momento se cuenta con un sistema en línea, una base informática en donde se registran todas las personas que recibieron las dosis. Sin embargo, recordemos que cuando iniciamos precisamente con la población de adultos mayores, a diferencia del grupo de trabajadores de la salud, en donde todos los puntos de vacunación estaban en una unidad médica, y por lo tanto, de alguna manera, al estar en una unidad médica, se contaba con una cobertura, obviamente, de Internet y de acceso a servicios informáticos prácticamente en todos los puntos de vacunación. Por lo tanto, la información que se iba generando día con día, pues era rápidamente actualizada y podíamos no tener tantas modificaciones entre un corte y otro. Sin embargo, cuando inicia ya la población de adultos mayores y sobre todo estos empiezan a vacunarse en municipios rurales, distantes, de difícil acceso, entonces viene un nuevo reto a la Estrategia Nacional de Vacunación, que es precisamente que todos estos lugares, municipios, no todos ellos, o una buena parte, no tienen cobertura de servicios de Internet. Muchos de ellos inclusive solamente tienen cobertura a lo mejor y de telefonía celular. Por lo tanto, la integración de la información en esos lugares tiene primero que ser de tipo manual. Esto lo realizan las personas que integran la brigada de vacunación Correcaminos. Lo integran de manera manual en formatos oficiales que fueron definidos desde un principio. Y entonces luego, dependiendo de cómo va la logística, porque ellos se están trasladando de un municipio a otro, en el momento en que llegan a un municipio en donde pueden tener acceso a las coberturas de servicios de Internet o plataformas informáticas, pues entonces vacían la información o la capturan. Por lo tanto, de un día a otro, entonces podemos tener un incremento, por ejemplo, importante, porque resulta que toda la intervención de un día que estaba en zonas rurales, a lo mejor para el día siguiente o en las siguientes 48 horas, pues cae ya al sistema y entonces los números se pueden estar actualizando. Entonces, esto ha sido un proceso y un esfuerzo también diario entre las diferentes dependencias que manejan y se encargan de la información. Hay dependencias designadas dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud en coordinación estrecha con la Secretaría del Bienestar, que son las que integran los principales actores de las brigadas Correcaminos. Me refiero a salud, a bienestar, sin olvidar obviamente a los integrantes también de las Fuerzas Armadas. Y entonces, entre todos, se lleva a cabo este ejercicio. Entonces, pueden haber variaciones de un día a otro o en días previos, inclusive pueden ser 4 o 5 días, o me atrevería a decir, igual lo puedo consultar directamente con los que llevan el sistema, hasta de una semana atrás, por este tipo de actualizaciones. Sí, las puede haber, pero obviamente la información se tiene 100% pues respaldada en estos sistemas y son los que precisamente dan la certeza de las dosis que se están aplicando y que además contribuyen a poder llevar el control de a quién le toca y cuándo le toca una segunda dosis y por lo tanto también poder conocer los esquemas completos de vacunación. Claro, justamente esta observación se hace que el 23 de febrero hubo los cambios, pero son pues alteraciones de las fechas del 24 de diciembre, que en teoría se pusieron todas las dosis ese día y hay reportes del 25 y el 26 de vacunas aplicadas en esos días, justamente tomando en cuenta pues el desfase que hay entre los reportes, ¿no? Es de esta primera fase, esta primera semana de vacunación donde encontramos el desfase. Y relacionada a esta pregunta, también hemos encontrado inconsistencias en las cifras de vacunación presentadas ayer. En las sumas, cuando sumas las dosis por sector, daba una diferencia de 320 vacunas con el
Entonces, quisiéramos saber, ese error se corrigió en la presentación de hoy, pero ha sucedido en otras presentaciones. Entonces, quisiéramos saber qué mecanismos existen para que haya solidez con la información presentada y si van a liberar los datos de vacunación para que se permita el análisis independiente de estos. Sí, definitivamente, justo lo que comentaba de contar con esta plataforma de información que registra inclusive de manera nominal, registra los datos de la persona, de ahí que en el punto de vacunación se pida el nombre completo, se pida el domicilio, se pida la fecha de nacimiento para efectos de la edad, se pida el CUR. Todos estos datos son precisamente los que se integran en esta plataforma y permiten identificar de manera nominal, es decir, persona por persona, la que recibió una primera dosis o una segunda dosis. De seguro hay, obviamente, en las revisiones que se hacen todos los días, en las actualizaciones, al momento que se cotejan los datos, de seguro pudiera haber alguna diferencia entre un día y otro, pero obviamente esto se va corrigiendo y esto se va actualizando en la medida que las plataformas tienen la información. Esta información obviamente es información personal, son datos de personas que depositan su información en base obviamente a que el sector salud puede tomarlos para efectos de sus intervenciones, más sin embargo en lo particular obviamente pues es información que está protegida por el mismo Instituto Nacional de Acceso a la Información, dado que son datos personales. Sin embargo, de seguro, a través de esta información se puede dar a conocer cortes o análisis, digamos, poblacionales, ¿no? No datos que permitan identificar a una persona, no al público, obviamente sería solamente para la persona que recibió la vacuna, pero se pueden obtener datos poblacionales para en un momento determinado poder saber en un estado, en un municipio, en una localidad, cuántas personas, en qué grupo de edad o de qué edades o de qué sexo o en qué colonias recibieron una vacuna. Obviamente esta información sí se puede extraer de la plataforma, pero no se puede dar o no se podría dar a conocer información personal de cada uno de los individuos vacunados. Y esto como sucede en todos los sistemas de información, obviamente de la Secretaría de Salud, sobre todo cuando trabajamos con datos personales. Gracias. Y finalmente, ¿podría darnos algún comentario sobre el estado de salud de los secretarios de Defensa? Y, por supuesto, el doctor Gatell. Sí, podemos comentar el estado de salud del subsecretario López-Gatell. Los secretarios de Defensa se encuentran bajo un seguimiento precisamente de sanidad militar, sanidad naval. Ellos son los que llevan a cabo este seguimiento y son los que en algún momento también a través de sus departamentos de comunicación pudieran vertir esta información. Lo que sabemos de manera general es que ellos han estado estables, pero datos ya muy particulares los tendrían ellos en su poder. El doctor Hugo López-Gatell continúa llevando a cabo reposo domiciliario. El día de hoy en la mañana tuvo una evaluación por parte de su médico y del grupo que lo está asistiendo en el seguimiento de su enfermedad. Y bueno, de seguro él nos estará dando a conocer en siguientes horas cuál fue el producto de esta evaluación. Es una evaluación que sobre todo, como ustedes saben, para la temporalidad ya de la evolución, pues está orientada a poder otorgar ya el alta médica en el sentido de que él, en la medida también de cómo evolucione su recuperación, pueda ya incorporarse obviamente a sus actividades laborales. Pero él está estable, básicamente ya no tiene ningún signo o síntoma de enfermedad activa, más bien los síntomas o manifestaciones que tiene en este momento son los congruentes a un síndrome post-COVID, es cuando la persona ya está en una fase de recuperación y en donde pues muchas veces la fatiga, el cansancio puede todavía estar presente para efectos obviamente de todo el esfuerzo que el organismo tuvo que desarrollar, el sistema inmunológico tuvo que emprender para poder combatir y vencer a la enfermedad. Entonces, en la medida que el doctor Hugo López-Gatell se sienta ya en las condiciones de poder retomar sus actividades y que tenga la valoración médica que lo autorice y que le dé el ok para que lo pueda hacer, pues él se estará entonces integrando de seguro en siguientes días a sus actividades. Gracias. Muchas gracias.
Bien, seguimos con la lista. Tenemos a Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, doctor. Buenas noches. Preguntarle, Buenas ¿cuándo noches. tienen contemplado, doctor, con este movimiento de llegada de vacunas, terminar de vacunar a todos los adultos mayores, a los 16 millones de adultos mayores, tomando en cuenta que pues hasta este momento se tienen poco más de un millón de adultos mayores, casi 2 vacunados? Si se mueve este esquema que se tenía previsto para el mes de marzo, en primer momento. Sí, de hecho siempre se comentó que para el mes de marzo se tenía como objetivo poder tener al menos aplicada una dosis o la primera dosis de vacuna en las personas adultas mayores, y que de seguro en el mes de abril pudieran estarse logrando los esquemas completos. Aquí es importante comentar que, si bien es cierto, existe una planeación y esta se realiza y se actualiza prácticamente todas las semanas, la misma depende y está íntimamente ligada a la proveeduría de la vacuna, ¿no? Entonces, en la medida que las vacunas van arribando al país, en función de las expectativas que se tienen, en este caso de los contratos y de las fechas potenciales o probables que se tienen para cada una de ellas, es que se realiza la planeación. Hasta el momento, consideramos que esto que se ha comentado de poder llegar a cubrir a adultos mayores con una primera dosis, la mayoría o la totalidad de ellos a fines de este mes, pero más importante, poder llegar a cubrir con las 2 dosis para el mes siguiente, en el caso de abril, pues es todavía una realidad posible, dado la proveeduría. De seguro, o lo que se tiene en este momento ya estimado, es que se pueda tener cubierta a la población para el mes de abril. Obviamente, sí se cumplen por parte de los fabricantes los compromisos que hasta el momento se han realizado de estas vacunas. El día de mañana, martes, en la conferencia matutina del presidente, si recuerdan, todos los martes se lleva a cabo el pulso de la salud, y estará tanto el doctor Jorge Alcocer Valera, nuestro secretario de Salud, como el doctor Ruy López Ridaura, quienes estarán presentando específicamente el tema de vacunación y dando a conocer ya la información hasta el momento confirmada en relación al arribo de nuevos embarques, a la proyección de las dosis que se van a recibir y cómo se está pensando entonces asegurar esta meta para el mes de abril. Doctor, también preguntarle, ¿estas 4 millones de dosis de vacunas, todas han sido adquiridas, compradas, o hay algunas que hayan sido donadas? Si es así, ¿cuáles y cuántas, por favor? Ninguna vacuna ha sido donada hasta el momento, no hay ningún ejercicio de donación. Todas han sido adquiridas por el gobierno de México. De hecho, se han tenido, obviamente, dentro del marco de los contratos, que inclusive hacer prepagos, o sea, pagos al momento en que las vacunas estaban produciéndose, para poder asegurar el acceso a la proveeduría una vez que estas estuvieran listas. Y obviamente, cuando estuvieran listas ya y los números correspondientes a cada uno de los embarques, se procedía a realizar los pagos totales o completos de la cantidad y de los lotes a enviarse. Todas las vacunas hasta el momento, en base a la información que se tiene documentada, han sido compradas por el gobierno de México en estos convenios precisamente con cada una de las farmacéuticas, sin recordar, o mejor dicho, recordando que todavía tenemos pendiente que el convenio, esta estrategia, esta herramienta que generó la OMS, que es la plataforma COVAX, que nos genera también un acceso importante a dosis de vacunación, y que también se llevó a cabo en su momento un prepago, es decir, la plataforma COVAX tampoco es un mecanismo de donación, al menos no para México, porque México no está entre el grupo de países que califican para donación. Recordemos que la plataforma COVAX sí tiene como objetivo poder asegurar el envío de vacuna y obviamente la aplicación de esa vacuna a las personas, a los países con los retos financieros más grandes, a los países más pobres. Y es en esos países en donde precisamente en últimas semanas esta herramienta COVAX ha permitido ya sí hacer un envío y hacer donativos para que estos países puedan tener también acceso a la vacuna. El caso de México no, el caso de México está pagando por todas sus vacunas. Gracias. Y ya por último de mi parte, doctor, ¿existe
pruebas de que hay una baja eficacia de la vacuna Sinovac en adultos mayores? Eso preguntarle si sí existe. Y de ser así, si se estaría pensando en aplicar esta vacuna a otro grupo poblacional que no sean mayores de 60 años de edad. Hasta el momento no, de la información que se tiene registrada y de la información que en su momento inclusive ha sido ya validada por la COFEPRIS, por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, es que esta vacuna tiene una muy buena efectividad, sobre todo para lo que significa prevenir la enfermedad grave, que es uno de los objetivos más importantes de la vacunación, más allá de prevenir que solamente la enfermedad se produzca. Lo importante es que prevenga la enfermedad grave, es decir, una persona a lo mejor puede enfermar, desarrollar algunos síntomas leves, pero que no enferme gravemente y por lo tanto no tenga riesgo, obviamente, de fallecer, es la parte más importante. Y la vacuna Sinovac, así como todas las demás, ha mostrado niveles de eficacia suficientes para poder permitir una estrategia comunitaria, o sea, en el marco de la salud pública, como una herramienta ideal para la prevención de estos casos. De hecho, los documentos específicos ustedes los pueden consultar en la página de coronavirus.gov.mx. Cuando ustedes ingresan, el primer banner o la primera información que se despliega es la del subcomponente de vacunación. Ustedes entran ahí y van a poder encontrar cada una de las guías de aplicación para cada una de las 4 vacunas que ya tenemos en el país, y en ellas pueden ustedes identificar los resultados de los ensayos clínicos y estos niveles de eficacia que cada una de ellas han reportado, obviamente con diferenciales, ¿no?, en función de dónde se han llevado a cabo estos ensayos en diferentes países del mundo, pero finalmente están reportadas también estas eficacias que, por lo menos para las 4 vacunas que hasta el momento han llegado al país, son muy buenas para poder prevenir la enfermedad y generar los objetivos que tiene la estrategia nacional. Gracias. Gracias también. Siguiendo con el listado, tenemos a Jorge Monroy, del Economista. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctora Lomía. Pues consultarle qué va a pasar con las personas que ya se vacunaron, es decir, cuánto dura la inmunidad con la vacuna de las 2 dosis. ¿Ya se sabe cuánto tiempo después estas personas o todas las personas deberemos de vacunarnos después, no sé, después de 6 meses, de 1 año? Y si ya tiene el gobierno contemplada esta situación. Eso por un lado, doctora Lomía, y por el otro preguntarle, ¿ya existe una estrategia por parte de la Secretaría de Salud y COFEPRIS para evitar la proliferación y la entrada al país de vacunas falsas? Se viene trabajando esto ya con el gobierno. No sé si vayan a cerrar las aduanas, si vayan a intensificar esto para impedir que se inunde. Hay un mercado negro en el país de vacunas. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. En función de la primera, precisamente es algo que todavía está en la expectativa y que se necesita generar más conocimiento como para poder tener información confirmada respecto a la duración de inmunidad que puede generar la vacunación. Recordemos que prácticamente todos los tipos de vacunas que hasta el momento se están aplicando en el mundo, su aplicación ha iniciado bajo una autorización en un marco de emergencia. Y obviamente el marco de emergencia es el que ha permitido a que las vacunas que tenían un avance importante y predefinido de sus ensayos fase 3 pudieran entonces ya salir a vacunarse a la población. Sin embargo, la información que hasta el momento se tiene, obviamente del seguimiento ya de las personas que han recibido 2 esquemas completos, todavía es menor. Se necesita obviamente llevar a cabo protocolos de investigación, hacer los grupos correspondientes de las personas que han recibido ya las 2 dosis de vacuna, hacer un seguimiento con diferentes cohortes, medir obviamente sus niveles de anticuerpos neutralizantes o la inmunidad generada por la vacuna y poder empezar a dar un seguimiento al grupo de personas para efectivamente evidenciar que no vuelvan a enfermar, en este caso, de COVID-19. Eso se encuentra en proceso. Las mismas farmacéuticas, obviamente las empresas que están fabricando y distribuyendo la vacuna, es uno de sus principales también
objetivos y ellos están dando un seguimiento y están implementando este tipo de protocolos más allá de los ensayos fase 3 que inclusive se encuentran todavía activos en muchos países y que integran también este tipo de seguimiento como tal. Lo que hemos visto reportado, por ejemplo, en el país que inició con las primeras dosis de vacuna, estamos hablando tanto de Inglaterra como de Estados Unidos y algunos otros países que han tenido incrementos o, mejor dicho, coberturas importantes en su población de vacunación, como lo son Israel, como lo son Arabia Saudita, como lo sería inclusive también Chile en el continente americano, específicamente en Sudamérica, es que entonces ellos empiezan sí a ver una disminución en los grupos vacunados, obviamente, de la enfermedad. Y eso lleva a las hipótesis de que obviamente la vacuna está generando el efecto esperado. Sin embargo, ¿cuánto tiempo puede durar este efecto? Todavía no lo sabemos con precisión, dado que la mayoría de los países y la mayoría de vacunas apenas tienen en el mercado o están por cumplir en el mercado y en los pequeños grupos a los que se han implementado alrededor de 2 meses. ¿Lo sabremos en siguientes meses? Probablemente sí, y en la medida que se estén publicando toda esta información. Recordemos que la misma inmunidad natural que genera una infección y enfermar por el virus SARS-CoV-2 es otro tema que también está en investigación. Hay cohortes a nivel mundial que hablan que la inmunidad natural puede durar o dura 6 meses. Hay algunos otros estudios que ya han dado una extensión de hasta 8 meses. Sin embargo, hubiera todavía una expectativa de que pudiera durar más tiempo. Sin embargo, todavía información de más tiempo no ha salido, al menos no con la suficiente cantidad, ¿no?, que en su momento evidencie que así es. Y es algo también que estamos en este momento viendo, que tanto tiempo cubre la inmunidad natural a una persona que tiene el antecedente de haber enfermado de COVID-19. Y eso que estamos ya a un año de que iniciaran, más de un año que iniciaran los primeros casos de COVID-19. Entonces, extrapolemos ahora la vacuna, que apenas está superando su segundo mes a nivel mundial de aplicación. Es un dato de información que todavía no contamos con él. Y había una segunda pregunta, si me la pudiera por favor repetir. Sí, doctor, pues era el tema de cómo está enfrentando el gobierno el tema de la proliferación de vacunas falsas, si van a ayudar, digamos, tienen una estrategia en las aduanas, cómo le van a hacer si ya lo tienen detectado. Y rápidamente, doctor, aunado a la pregunta que decía mi compañera Karina Aguilar, el doctor José Luis Alumía había dicho en una reunión con gobernadores que la vacuna de Sinovac no estaba recomendada para adultos mayores. Él así lo dijo, incluso así se boletinó en un en boletín, valga la redundancia, de la Secretaría de Gobernación en estas reuniones que tiene. Correcto. Bueno, su servidor es el doctor José Luis Alomía, pero de seguro a lo mejor fue alguno de algún otro compañero que participa también de las reuniones de nuestros colegas. Tendría yo que en su El doctor Hugo López Gatell era, perdón. El doctor Hugo López Gatell, podríamos en su momento revisar en qué contexto se hizo las declaraciones, si fue efectivamente para efectos de la vacuna Sinovac, recordando que en su momento también fue un tema de la vacuna AstraZeneca y que después obviamente fue completamente solucionado en el sentido de que toda la información y toda la investigación con la que se contó posteriormente y las recomendaciones del grupo de expertos enfocó y autorizó que la vacuna sí era efectiva en estos grupos. Podemos hacer la revisión para efectos de las declaraciones de vacuna Sinovac. En lo personal no tengo ese antecedente, ¿no? Pero lo revisamos para ver cuál fue el marco y el contexto de las declaraciones en su momento. En el tema del mercado negro de vacunas, aquí es muy importante obviamente también hacer copartícipes de la prevención, de no caer en un fraude o de no caer en este tipo de prácticas a la misma población. Es importante empezar mencionando y recalcando que la única vacuna disponible en México contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 es la vacuna que el gobierno de México ha adquirido
y que el día de hoy aplica a través de las instituciones, aplica a través del operativo Correcaminos en cada una de las entidades federativas y que es la única manera que de manera legal, pero más importante, de manera segura, la población puede acceder a la vacunación y obviamente en el orden y en las etapas que hasta el momento se han venido dando. Esto lo decimos en un contexto de si usted, ciudadano, ciudadana, en este momento le ofrecen por otra vía diferente a la de las brigadas Correcaminos, diferente a la vía institucional del gobierno de México, le ofrecen alguna vacuna de otra procedencia, de otro tipo, por la cual inclusive usted tiene que pagar, recordando que la vacuna es gratuita, no debe de pagar por ella en ninguna de las entidades federativas, tenga mucho cuidado, porque o puede ser que no sea ninguna vacuna, es decir, que lo que le van a vender, le van a aplicar, sea un producto que nadie sabe de qué esté compuesto o qué tenga y si realmente le va a ofrecer algún beneficio, lo seguro es que no. O si fuera inclusive alguna vacuna que se hubiera llevado a cabo, esto no se ha confirmado en ninguna parte del país hasta el momento, y que pudiera ser sí alguna vacuna parte del mercado negro, recuerde usted que esta vacuna no tiene tampoco la seguridad ni tiene todo el registro en su momento que se da de la misma red de frío para poder llevar a cabo una vacunación eficaz, segura y de calidad. Entonces, obviamente, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, para efectos de la Secretaría de Salud, es la dependencia que tiene bajo su mandato y que además asegura que los diferentes productos que se venden o que en su momento se administran a las personas en el marco de la salud tengan todos estos mecanismos de seguridad, específicamente o ahora con mucha mayor razón el tema de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Recordar que obviamente esto no es como un medicamento, como una pastilla, como una cápsula, como un jarabe que uno lo puede traer en un maletín o lo puede traer en la bolsa o lo puede traer en una caja, no. Estamos hablando de un biológico que requiere todas unas medidas de transportación en donde debe de haber todo un aseguramiento de una red de frío que en algunas de ellas inclusive requiere de equipamiento específico o herramientas específicas para la ultracongelación y la congelación, entonces no es tampoco un elemento que fácilmente pueda, digamos, ingresar al país, obviamente sin que pase por un registro en algún aeropuerto internacional, en algún punto de la Marina o en este caso de los puertos marinos o inclusive las vías terrestres. Pero más allá de eso, reitero la importancia de que como ciudadanos, como población, nosotros mismos nos protejamos y sepamos que en este momento no hay ninguna otra vacuna que no sea la institucional y la que se está aplicando a través de la Estrategia Nacional de Vacunación y que además es gratuita. Recuerden, no debe de pagar un solo peso por ella. Toda la Secretaría de Salud y las dependencias federales están haciendo lo necesario para poder asegurar la vacuna, entonces no vaya usted a caer en este tipo de estafas, ¿sí? Muy bien, pues bueno, nos quedan prácticamente ya solo 2 minutos para poder concluir con esta conferencia. Vamos a tomar ese tiempo para poder hacer el llamado que hacemos siempre todos los días a la población en México, recordándoles que la epidemia todavía continúa activa, que si bien es cierto hemos tenido descenso en últimas semanas de la misma, esta todavía puede en su momento reactivarse en función de la cantidad de personas que actualmente de seguro todavía pueden contagiarse y enfermar. Es a lo que le llamamos población susceptible, son aquellos que todavía pueden desarrollar COVID-19 y convertirse en los nuevos y futuros casos de la enfermedad. Entonces es importante que de la mano del avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, las personas que todavía no nos toca en este momento recibir la vacuna, porque todavía no formamos parte de las etapas 3, 4 y 5 que vendrán en meses posteriores, sobre todo debemos de seguir implementando y poniendo en práctica las medidas
preventivas por excelencia. Recordemos, lo primero es la sana distancia, tratar siempre en todo momento de estar a más de 1,5 metros, idealmente 2 metros de otras personas. Cuando tengamos la posibilidad de quedarnos en casa y entonces no exponernos a, obviamente, los espacios públicos donde las personas circulan y se congregan con mayor intensidad, es lo mejor y es parte de la sana distancia, pero cuando por nuestro tipo de actividades tenemos que salir a laborar, tenemos que ir a una consulta, tenemos que ir a adquirir nuestros insumos, pues entonces debemos de, obviamente, usar de manera adecuada el cubrebocas, estarnos lavando las manos constantemente, puede ser con agua y jabón, puede ser con alcohol gel, y estar siempre o tratar de estar siempre en espacios lo más ventilado posibles. Y, muy importante, a poner en práctica y hacer caso a las recomendaciones que nuestras autoridades estatales y municipales todos los días implementan y nos recuerdan para precisamente prevenir los contagios de los casos. Muy buenas noches. El día de mañana esperemos estar en una nueva conferencia con todos ustedes. Gracias.